Bueno, seguimos en este tercer bloque con el entrenamiento de la velocidad de movimiento, de acción, de ejecución o gestual. Bien, aquí la velocidad de movimiento ocurre después del tiempo de reacción, es decir, una vez que ha transcurrido el tiempo que transcurre desde el inicio de la respuesta motriz hasta el final de un desplazamiento simple solicitado al sujeto, ¿vale? No tiene una complejidad en el movimiento. La velocidad de movimiento casi nunca se presenta en la práctica en su forma pura, ya que requiere de una técnica altamente desarrollada. Puesto que las capacidades de coordinación y la técnica van a tener gran importancia en relación a la velocidad del movimiento, el procedimiento metodológico del entrenamiento pues ha de capacitar al deportista para moverse con precisión y velocidad. El ejemplo claro de todo esto sería un golpeo en tenis, ¿vale? Porque no es tanto, hay que darle una velocidad adecuada a la bola, pero siempre va a depender de una correcta ejecución técnica. ¿Qué métodos de entrenamiento nos propone Grosser? Pues por un lado nos habla de método de competición, que es el método más efectivo porque tiene un alto nivel de intensidad y requiere de una gran concentración. Evidentemente, como os he comentado antes, tiene como inconveniente que muchas veces, por trabajar la velocidad, sacrificamos un poco la destreza técnica, la ejecución técnica. Y claro, hay deportes que son muy técnicos y que requieren que esa ejecución técnica no se vea muy disminuida. Con lo cual empezaremos entrenándolos a menor velocidad para que sea muy bien asimilado la relación entre la corrección técnica y la máxima velocidad posible de ejecución y poco a poco ir aumentando su velocidad. En alto rendimiento podemos realizar entre 3 a 6 series de 6 a 20 repeticiones si la velocidad de ejecución es media o submáxima. Y si hablamos de velocidad máxima o supramáxima, de 3 a 5 series de 6 repeticiones, con 2-4 minutos de descanso entre series y poca recuperación entre repeticiones. Si volvemos un poco al ejemplo del tenis, pues sería esas bolas que le lanza el entrenador para que el deportista desde una posición determinada ejecute a la máxima velocidad un golpeo determinado que estamos entrenando. Luego tenemos el método de variación de las condiciones externas. Aquí lo que hacemos es crear situaciones facilitadoras para aumentar la velocidad de ejecución. Podemos utilizar mayor ligereza en los pesos, mayor ligereza en las raquetas, utilizar algún tipo de ayuda en la reducción del propio peso corporal, por ejemplo, con elásticos, con extensores, etc. Aquí se trabajará de 3 a 5 series, de 6 a 12 repeticiones y con 2 a 4 minutos de descanso entre series, por lo que hablábamos de la recuperación de los depósitos de fosfágeno. Otro método es la reducción del espacio de acción o limitación temporal. Aquí lo que buscamos es realizar acciones técnicas o tácticas de forma más rápida que en la competición. Evidentemente, como hemos dicho antes, siempre teniendo en cuenta la ejecución técnica. O buscamos un espacio más reducido que obligue a que se ejecute con mayor rapidez. Aquí trabajaremos entre 4 a 8 repeticiones con 1 o 3 minutos de recuperación para los depósitos de ATP. Y vamos ahora con el entrenamiento de la velocidad frecuencial, ¿vale? ¿En qué deportes se va a utilizar principalmente la velocidad frecuencial? Pues en modalidades como un sprint, en atletismo, en ciclismo, en natación, deportes colectivos donde la realización de sprints sea la forma básica de desplazamiento en el juego, por ejemplo el béisbol, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar este tipo de velocidad-frecuencia. Por un lado tenemos los métodos de entrenamiento que los distinguiremos en generales y en específicos. Dentro de los generales, pues buscaremos el trabajo de fuerza rápida. Hemos dicho que la fuerza es una cualidad que va a tener una gran transferencia e importancia a la velocidad. Utilizaremos ejercicios de desarrollo general, pues en la carrera sirven sobre todo las formas de multisaltos, carreras acíclicas y cíclicas variando dirección, siempre que tengan algunos ciertos aspectos comunes a la estructura coordinativa motriz del deporte en cuestión, ¿vale?
No tiene mucho sentido que trabajemos fuerza explosiva con algún tipo de multisalto que luego no tenga relación directa con la ejecución de ese deporte. Este tipo de ejercicios fundamentalmente están relacionados con la fuerza explosiva, ¿vale? Y se ha comprobado que los multisaltos son un método eficaz para el desarrollo de la fuerza que necesita un velocista. Estos tipos de multisaltos se van a hacer al principio del entrenamiento, cuando no existe fatiga, y se pueden hacer hasta 4 sesiones semanales, dependiendo fundamentalmente del periodo de la programación, de la planificación de la temporada en el que estemos. ¿Qué tipo de multisaltos utilizaremos? Pues por un lado tendremos multisaltos verticales, donde utilizaremos pequeños saltos sobre obstáculos con diferentes variantes. Tendrán una altura de entre 40 y 100 centímetros y con una separación aproximada de 1 metro. Hay que tener en cuenta que no debemos abusar mucho de estos multisaltos porque pueden provocar sobrecargas y sobre todo muchos impactos articulares que, como la superficie sea un poco dura, pueden derivar en determinadas lesiones. Se aconseja realizar entre 40 y 80 saltos en una sesión, cuando ya el deportista está preparado para realizarlos, en series de entre 4 y 8 repeticiones, no más allá, porque la fatiga también va a condicionar. Por otro lado, tenemos los multisaltos horizontales. Estos son muy utilizados porque se asemejan mucho a la técnica de carrera y porque están correlacionados con la fase de aceleración en las carreras de velocidad. Aquí el volumen total de saltos que debemos hacer en una sesión está entre 50 y 200 apoyos, ¿vale? O sea, tener en cuenta que estamos hablando de saltos horizontales, de desplazamientos horizontales. Y podemos diferenciarlo entre cortos y largos. Los cortos son saltos utilizamos saltos en profundidad, a pies juntos, a la pata coja, saltos alternos buscando la mayor distancia posible, y se realizan series de triples de casaltos que se denominan, o sea, lo llamamos también segundos de triple, por ejemplo, de 3 a 10 saltos con pausas completas de 1 a 5 minutos porque interesa que el deportista recupere bien y no acumule fatiga. Y luego tenemos los saltos largos, los multisaltos largos con recorridos de hasta 100 metros, empleando también segundos de triples con pausas de 3 a 8 minutos. Y luego tenemos los específicos. Y dentro de los específicos tenemos sprints lanzados, carreras progresivas y sprints supera máximos. A nivel metodológico, pues cuestiones que debemos de tener en cuenta. Que para este tipo de trabajo específico no utilizaremos cargas adicionales o como mucho un 5% del peso propio del deportista. Que todos los ejercicios se realizan a la máxima velocidad de movimiento. Para trabajar velocidad tenemos que trabajar con velocidad. La técnica de ejecución ya debe estar automatizada porque no podemos perjudicar la ejecución técnica. El deportista debe concentrarse en la velocidad de ejecución del movimiento, porque no tiene que estar pensando en cómo ejecuta. Los ejercicios han de ser cortos, 6 segundos como máximo, para no provocar cansancio en la ejecución del mismo. El número total de ejercicios no debe superar los 12-16 repartidos en 3 o 4 series. Y los sprints máximos de 1 a 3 veces por semana, variando las distancias y teniendo en cuenta que una sesión intensa puede llegar a requerir 72 horas de recuperación. No podemos estar metiendo 2 series de velocidad con 24 horas de recuperación entre una y otra. Pasamos por último, dentro de este punto 4, al entrenamiento de la velocidad de movimientos acíclicos. Son aquellos en los que las estructuras mecánicas y espaciales varían en cada fase de ejecución. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que se ejecuta es cambiante, es variable. El objetivo del entrenamiento de velocidad en deportes como el fútbol, el balonmano, el baloncesto, es desarrollar una velocidad de desplazamiento máxima, tanto con balón como sin balón, y su relación con la velocidad gestual de las acciones técnico-tácticas. Es decir, no me vale para nada que yo a un extremo le trabaje la velocidad de desplazamiento porque me interesa, porque mi equipo trabaja con un modelo de juego buscando el contraataque, pero si luego esa velocidad máxima le hace ser incapaz de luego centrar el balón, por ejemplo, pues entonces no habrá servido para nada ese trabajo de velocidad. Mientras que en los movimientos cíclicos el rendimiento se va a situar a nivel del desarrollo de las capacidades condicionales
en los movimientos acíclicos se va a situar en las capacidades coordinativas y en la toma de decisiones. Es más importante que desarrollemos una buena coordinación y una buena capacidad de toma de decisiones del deportista, en este caso hablamos de futbolista, antes de que dé una gran velocidad de desplazamiento. Además va a ser importante distinguir entre entrenamiento de velocidad individual del deportista en sí y el entrenamiento de velocidad del equipo en acciones conjuntas, porque ahí ya va a depender de una serie de variables tácticas. Por ello, cuando hablamos de velocidad individual durante la acción de juego, pues va a cobrar más importancia factores energéticos y los factores informacionales, es decir, sensación y percepción de movimiento, control motriz, coordinación y la técnica del deportista. Y como os he dicho antes, los desplazamientos no se van a producir a la máxima velocidad, ya que por muy rápido que sea un deportista va a depender también de otros factores como el dominio técnico, la velocidad óptima para cada una de las situaciones. Por ejemplo, el reglamento puede condicionar que si un tío es muy rápido se metan fuera de juego, ¿vale? Y luego, por otro lado, la velocidad del equipo. Aquí va a tener más importancia los factores de atención selectiva, el tratamiento de la información, la toma de decisiones, si juega un toque, si juega dos, si meto un pase en profundidad, cuándo lo meto, ¿vale? Todo eso va a influenciar la velocidad del equipo. Por último, pautas generales para su entrenamiento es que deben realizarse a alta intensidad, tener una duración corta, no meter cargas adicionales, como máximo, como igual que hemos visto antes, un 5% del peso. La recuperación no tiene por qué ser necesariamente completa para asimilarlo lo máximo posible a las características de la competición. El volumen debe ser superior a los métodos de velocidad clásicos, ¿vale? Porque se va a desarrollar un mayor número de veces durante una competición, en el caso del fútbol, 90 minutos, y buscaremos siempre la utilización de acciones iguales o similares a las de la competición, porque eso es lo que nos va a dar la transferencia de la velocidad a la competición.